existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera debo declarar lo que hoy tú me haces sentir. No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera debo declarar lo que hoy tú me haces sentir. Sanidad, liberación, restauración, manifestación. Tu presencia derramada, siento tu gloria manifestada. Sanidad, liberación, restauración, manifestación. Tu presencia derramada, siento tu gloria manifestada. No existen palabras para describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera yo voy a declarar lo que hoy tú me haces sentir. No existen palabras para yo describir lo que has hecho tú por mí. De alguna manera yo voy a declarar sanidad, liberación, restauración, manifestación. Tu presencia derramada, siento tu gloria manifestada. Sanidad, liberación, restauración.
Oh, poderoso, su presencia derramada, siento tu gloria manifestada, sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada, su presencia derramada, sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada, siendo tu gloria manifestada. Cuando desciende esa gloria, cuando desciende esa gloria, cuando desciende, hay sanidad. Oh, esa gloria poderosa, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada, siendo tu gloria manifestada. Oh, sanidad, liberación, restauración, manifestación, tu presencia derramada. Otro cielo, sanidad, liberación, siento liberación, siento liberación, cuando siento liberación, yo siento sanidad, siento sanidad, oh, cuando esa gloria desciende, cuando esa gloria desciende, siento liberación, oh, yo siento las cadenas romper, oh, yo siento esas cadenas romper, oh, siento, Liberación,
Cuando
Qué lindo es Dios, que amado. Amén, que Dios es poderoso, Dios es maravilloso. Amén, gloria al Señor. Y hoy estamos en sus casas. Así que para mí es un privilegio, es un honor hermoso y grande de poder presentar al siervo del Señor, al predicador, nuestro hermano Luis González, que yo sé que Dios nos va a hablar y nos va a traer una palabra, amado, poderosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Dios bendiga a la iglesia de Jesucristo. Dios bendiga a los hermanos en esta preciosa y maravillosa tarde del Señor. Bendito Dios. Estamos más que contentos, hermanos. Estamos en la santa y casa de Dios, de nuestro Dios. Bendito Jesús, donde Dios imparte bendición, donde Dios derrama su lluvia sobre cada uno de nosotros. Dios bendiga a mis pastores Ramos de una manera muy especial. Bendito Jesús. Y Dios bendiga de una manera maravillosa las visitas que están en este lugar. Bendito Dios, que se dieron cita para llegar a este lugar. Estamos en el verano, donde las personas pues prefieren invertir el tiempo en otros lugares, pero usted escogió el mejor lugar, la casa de Dios. Es una gran bendición, bendito Dios, poder llegar a la casa de Dios. Y queremos en este día compartir, ¿verdad?, la tercera parte de un tema que Dios compartió conmigo. Y Dios siempre sabe lo que hace, hermano. Y si Dios no le habla a usted, pues Dios me está hablando a mí. Nuestro Dios es bueno. Y Dios sabe lo que hace y sabe lo que dice. Y queremos que usted abra su Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10. Queremos que en el capítulo 10, versículos 26 y 27. Poderoso Dios. Dios bendiga a la hermana Ivy, ¿verdad?, que leyó esa porción bíblica exactamente donde Dios quería, ¿verdad?, ministrar a nuestras vidas. Y después estaremos leyendo, ¿verdad?, en 2 de Samuel capítulo 11, el versículo 2 y 3, donde, ¿verdad?, estaremos predicando hoy. Y leemos: para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los santos dicen amén, Señor Jesús. Poderoso nuestro Dios. Hebreos 10, 26 y 27. Poderoso nuestro Dios. Leemos en el nombre de los tres poderosos y el pueblo dice amén, Jesús. Amén. Versículo 26. Porque si pecamos deliberadamente, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor y de fuego que ha de devorar a los adversarios. Leemos en 2 de Samuel, en el capítulo 11, versículos 2 y 3. Y dice la poderosa santa palabra de Dios: y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio del terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3, hermano. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Poderoso Dios. Voy a pedir a los hermanos, ¿verdad?, a la iglesia, que todos hagamos una oración unánime, hermano. Y usted ate al diablo, ate a los demonios en el nombre poderoso de Jesús. Usted tiene poder. El diablo no se luzca en el nombre de Jesús, Padre. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios mío. Señor, vamos a predicar tu santa y poderosa palabra, Dios mío. Te pedimos que la unción de tu Espíritu Santo, bendito Dios, Señor, en este día unja nuestras vidas de una manera muy especial, Padre mío. Y que su Hijo sea glorificado en este lugar, Dios mío. Y que tu palabra fluya libremente sobre cada uno de nosotros, Padre, con el propósito para la cual tú la enviaste, Dios mío, que nunca va a retornar a ti vacía, Padre. En el nombre de Jesús te daremos la gloria, la honra, los halagos, Señor, porque solamente a ti te pertenece. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Se puede sentar en la iglesia? Bendito Jesús.
Estaremos predicando bajo el tema una terrible advertencia al que peca voluntariamente. Mientras la primera vez, ¿verdad?, que estuvimos predicando bajo este tema, estuvimos hablando de 3 capítulos en el libro de los Hebreos, donde el capítulo 10 de los Hebreos, del 26 en adelante, nos narra la advertencia del que peca deliberadamente, del que teniendo conocimiento de la verdad, conociendo lo que está haciendo, pero cuando usted va y entiende lo que Dios le está hablando a un pueblo que se le entregó la ley, que se le entregó la palabra de Dios, que tuvo conocimiento de quién era Dios, usted puede entender que le habla a los hebreos específicamente que el que peca deliberadamente ya no hay sacrificios por esos pecados. A mí me costó mucho tiempo entender, hermano. Me costó tiempo entender por qué en 1 de Juan 5:16 habla que si usted ve a su hermano, se le habla a la iglesia, cometer pecado que no sea de muerte, usted pedirá y Dios lo restaurará. Dije, Señor, pero tú le estás hablando a la iglesia. Pero también termina el versículo diciendo, porque hay pecados de muerte, por los cuales yo pido que no se pida. Y cuando la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de la segunda muerte, es la separación total de Dios. Porque la Biblia nos enseña, hermano, que hay pecados por lo cual no hay perdón para ellos en la Biblia. Esos son los pecados de muerte. Y el libro de los Hebreos contiene 3 advertencias terribles para los que pecan deliberadamente. Y le habla específicamente a un pueblo que conoce la palabra de Dios. Si usted no tiene a Cristo, hermano, tranquilo. Dios pasa por alto sus pecados, Dios los borra, Dios le da una vida nueva, una identidad nueva. Pero le está hablando a gente que conocieron a Dios, gente que sabían lo que Dios le estaba diciendo, hermano. Por eso cuando leemos la Biblia, la poderosa palabra de Dios, que este libro, hermano, este libro es infalible, contiene una gran advertencia de parte de Dios, y Dios sabrá por qué lo está haciendo. Quizás Dios está hablando personalmente conmigo. Yo cojo el mensaje para mi hermano, usted no lo tiene que coger para usted. ¿Sabe por qué? Porque contiene una advertencia demasiado peligrosa para aquellos que pecan con conocimiento de Dios en sus vidas. Y de ahí depende dónde usted va a pasar la eternidad. Quizá hay gente que dice, no, eso no es para mí, yo no tengo ese problema. Pero la Biblia, hermano, nos enseña de gente que fueron grandes, gente que caminaron bajo una unción poderosa y hoy en día están en el infierno ardiendo en llama de fuego. Que Dios no tiene nenes lindos. Es la palabra de Dios, hermano. Estuvimos hablando la primera vez de Moisés, un hombre maravilloso. Para mí Moisés fue un hombre maravilloso, que Dios lo usó de una manera poderosa. Pero al final de cabo cometió un error terrible. Y cuando le oró a Dios que lo dejara entrar a la tierra prometida, Dios le habló a Moisés, le dijo, basta, no quiero que me vuelva a hablar del asunto, porque pecaste delante de mí, porque tú no me santificaste, y el pueblo se corrompió por culpa tuya, Moisés. Y por poquito, hermano, si no hubiera sido por el pacto que Dios tiene, quién sabe cuál hubiera sido el final de Moisés. Estuvimos hablando, hermano, de él y sus hijos, que la Biblia dice, cuando usted va a 1 de Samuel, cuando Dios le habla a Samuel, le dice, los pecados de Elí no tienen expiación, ni los de él ni de toda su generación mientras viva. Mientras yo leía anoche, yo miraba, hermano, que en Primera de Reyes, cuando Dios le habla a Salomón, que eliminara a Abiatar del sacerdocio, le dice, por la palabra que yo le di a Elí a través de Samuel.
Y yo decía, Dios mío, que a Dios no se le olvida lo que Dios dice en la palabra de Dios. Que cuando Dios le da una palabra a un hombre, a muchos se le olvida lo que Dios le ha dicho. Pero a usted y a mí no se nos puede olvidar. Cuando Dios le habla una advertencia a un hombre o una mujer. Yo aprendí, hermano, que Dios tiene un solo sí y un solo no. Vimos las consecuencias del pecado, hombres que tenían conocimiento. Yo meditaba en la historia del criado de Eliseo. Por desobediente, ¿sabe lo que pasa? La lepra de Naamán se le pasa a él, y dice la Biblia, él y toda su descendencia será leproso por toda la vida. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Por qué ese criado no pudo pedir perdón para que se le restaurara a él y toda su familia? Dios dijo no. Él y toda su descendencia para toda la vida serían leprosos para siempre. Hermano, y la Biblia contiene tantos ejemplos maravillosos. Pero en esta preciosa noche, estamos acostumbrados a estar de noche. En este precioso día quiero hablarte de un personaje muy especial. Donde Dios, en su infinita misericordia, nos va a revelar a través de su santa palabra, hermano, las consecuencias que trae el pecado en la vida de un hombre. Y yo quiero hablarte de un hombre histórico de la nación de Israel llamado David. Un hombre que vivió durante mucho tiempo como el corazón que era de Dios. Un hombre que caminó en una unción poderosa. Pero el diablo no está velando a los que están fundidos en una silla. El diablo está velando a aquellos que tienen ministerio. El diablo está velando a aquellos que ayunan. El diablo está velando a aquellos que saben que oran en el secreto, que son enemigos del enemigo. Porque el que es enemigo del diablo, el diablo siempre lo va a estar velando para cómo destruirlo. Pero si usted no hace nada para Dios, tranquilito, que eres su amigo, él no va a estar en contra suya. En el mensaje anterior estuvimos hablando, ¿verdad?, que Samuel estaba en el templo con Elí y sus hijos. Samuel era el sustituto de Elí cuando la lámpara de Elí se estaba apagando. Y Dios, en este caso de la Biblia, en la historia del pueblo de Israel, vamos a encontrar que Saúl, el primer rey de Israel, hermano, escogido por Dios, con un llamado original de las manos de Dios. La Biblia nos enseña, hermano, que Dios llama al profeta Samuel. Y en primera de Samuel, en el capítulo 10 y versículo 1, la Biblia dice que Samuel ungió a Saúl. Y cuando Samuel unge a Saúl, la Biblia establece, hermano, que le dio una serie de señales que se iban a manifestar en la vida de Saúl. Se cumplieron todas y la Biblia dice que Saúl fue mudado en otro hombre lleno del Espíritu de Dios. Dios le dio a Saúl una espada como a nadie en la vida. Saúl fue el guerrero más terrible en la historia de Israel con Jonathan, su hijo. Lo más rápido, nadie pudo hacer eso en la historia de Israel. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo llevaba a la guerra y lo traía de la guerra. Samuel ungido. Pero sabe una cosa, hermano. Cuando usted camina bajo la unción de Dios, cuando usted vive para Dios, también el enemigo lo sabe. Y Saúl comenzó a vanagloriarse de la unción que tenía de parte de Dios en su vida. Y comenzó a creerse grande. Se hizo un monumento famoso. Y el pecado comenzó a tocar las puertas como tocó a Caín. ¿Y sabe lo que hizo Saúl? Que Saúl, con todo el conocimiento que tenía de Dios, porque los reyes tenían que estar llenos de conocimiento, porque los reyes a través de ellos consultaban el pueblo a Jehová. Saúl le abrió las puertas al diablo y pecó con conocimiento delante
Triste la historia de un hombre que fue lleno del Espíritu de Dios y se quita la vida. Se tiró sobre su espada. Cuando la madrecita llegó, lo encontró grave en el piso, tirado, muriéndose, y le acabó de cortar la cabeza. Un hombre lleno de conocimiento. El conocimiento no salva, hermano. Lo que salva a un hombre no es todo lo que hace. Lo que salva a un hombre es todo lo que vive de la palabra de Dios. Porque la obediencia a la palabra de Dios es lo más grande que puede haber en la vida de un hombre. Y vemos que en la historia de Saúl, Saúl pecó con conocimiento. Dice la Biblia, hermano, en 1 Samuel capítulo 16, 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y fue lleno de un demonio que lo atormentaba. ¿Por qué Dios permitió eso? Que Dios no quebranta la soberanía de un hombre. Saúl comenzó a cometer errores terribles. La Biblia dice que como Saúl se levantó en contra de David, se levantó en contra del ungido, comenzó una persecución terrible en contra de David. ¿Sabe qué? La Biblia nos enseña en 1 Samuel, en el capítulo 22, que David llegó a donde estaban los sacerdotes. Lo ayudaron, le dieron pan, le dieron la espada de Goliat, y Saúl lo supo. Un hombre que estaba lleno del conocimiento de Dios, se levantó Saúl y mandó a matar todos los sacerdotes de la casa de Jehová. ¿Usted quiere un pecado de muerte como ese? Donde no hay expiación para Saúl, porque estaba pecando con conocimiento de parte de Dios. Ahora, en 1 Samuel, en el capítulo 28, verso 3, se había muerto Samuel. Ya Samuel había muerto. Dios le había cerrado las ventanas de los cielos a Saúl. Ya Dios no le hablaba ni por profeta, ni por el efod, ni por el Urim, por nada le hablaba. Y la Biblia dice, mira, hermano, que cuando un hombre se desespera, cuando un hombre quiere escuchar la voz de Dios, y cuando no puede recibir la voz de Dios, va a buscar otro lugar donde recibir lo que él quiere recibir. Un hombre con conocimiento, sabiendo que Dios había determinado tanto en Levítico como en Deuteronomio que usted no podía consultar los muertos, que usted no puede ir a los espiritistas, que usted no puede ir a los hechiceros, los encantadores. Sin embargo, en el capítulo 28 Saúl consulta una bruja para que le haga venir a Samuel, el disparate más grande del mundo. Dios tenga misericordia. Y la Biblia dice, oiga, que todos los pecados que cometió Saúl fueron con conocimiento de parte de Dios. ¿Y cuál fue el final de Saúl? ¿Cuál fue el final del rey Saúl? Usted lo sabe. Ahora la Biblia nos dice que en ese capítulo, cuando la Biblia nos enseña en el capítulo 16 y verso 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahora Dios tenía el sustituto de Saúl. Tenía a Samuel, tenía a David, que Dios envía a Samuel y dice, vete en casa de Isaí y me va a ungir al que yo te diga. Y la Biblia dice que cuando llegó Samuel a donde Isaí, que vinieron todos los hijos y escogieron a David, la Biblia dice que desde ese día en adelante que Dios ungió a David, el Espíritu de Dios vino sobre David todos los días. Hubieron solamente dos personas que caminaron en una unción permanente. Uno fue Moisés y otro fue David. Fue lleno del poder de Dios. Comienza, ¿verdad? Comienza a tener experiencias maravillosas de Dios. Y yo quiero, hermano, que usted y yo sepamos algo muy importante en esta noche.
si hay algo bien nocivo, si hay algo bien destructivo, que acaba con una familia, que acaba con una generación completa, se llama pecado. El hombre con conocimiento o sin conocimiento tiene que arreglar la condición del pecado delante de Dios. Porque si hay algo que no permite que el hombre se acerque a Dios, se llama el pecado. El pecado aleja al hombre de Dios. Dios no se puede acercar a un hombre que ama, que vive en el pecado. Y yo quiero que usted sepa, hermano, que cuando el hombre peca con conocimiento, las consecuencias que tiene ese pecado, oiga esto, muchos que pecaron con conocimiento delante de Dios fueron desechados de parte de Dios para siempre. Que Dios dijo: no me ores por que no lo quiero más en mi reino. La Biblia habla de un hombre llamado Esaú. Cuando usted va en el libro de los Hebreos, dice que era un profano, fornicario, que Dios lo desechó por su pecado. La Biblia habla de un hombre llamado Coré con sus 3 primos, que eran primos de Moisés, sacerdotes que conocían la ley de Jehová, que ministraban en el tabernáculo. Moisés tuvo que orar y decir que se abra la tierra y se los trae estos impíos vivos al infierno, sin oportunidad para arrepentimiento, porque habían provocado al Dios del cielo, habían provocado la ira de Dios. Pues, hermano, un hombre que caminó con Cristo, llamado Judas, un hombre que se ahorca, que se quita la vida, que se pierde. Vemos en la Biblia 2 personas que no tuvieron que hacer lo que hicieron, pero lo hicieron. Ananías y Zafira. Tuvo Pedro que declarar la palabra. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Fueron muertos en la casa de Dios los 2. Murieron en un mismo día. Si usted mira la historia de Caín, qué cosa triste, hermano. Que Caín pecó con conocimiento, porque Dios le advirtió a Caín. Dios le advirtió a Caín: ten cuidado, Caín, que el pecado te está rondeando, el pecado te quiere visitar. Caín, de ti depende que tú le cierres las puertas al pecado. Pero Caín no hizo caso, hermano. Y Caín asesina a su propio hermano porque el pecado entró al corazón del hombre. Comenzamos, hermanos, que la vida de este rey David comienza que Dios le da muchísimas victorias al rey David. David comienza desde jovencito, Dios lo llama, Dios lo unge. Las experiencias de David fueron en el monte con leones, con osos, animales que humanamente son imposibles de vencer con la fuerza humana. Sabemos que fue la unción de Dios la que hacía estas cosas en la vida de este hombre llamado David. En la historia de David usted puede ver, bendito Dios, que David, comenzando jovencito, tiene una experiencia y mata a un gigante. Comienza el hombre a engrandecer. Comienza el hombre a extender su territorio espiritualmente. Comienza la fama a crecer del rey David, de este hombre que todavía no era rey. En el reinado de Saúl, mientras Saúl estuvo en el reinado, hermano, todas las batallas que Saúl envió a David a la guerra, David nunca perdió una batalla. Este era un hombre de guerra. Este era un hombre que Dios andaba con él, hermano. Dios nunca lo iba a dejar caer en las manos del enemigo. Pero sabe una cosa, hermano, la Biblia nos enseña que David, bendito Dios, como gran guerrero de parte de Dios, Dios comienza a engrandecer su ministerio. Dios comienza a llevarlo. Y cuando David se enfrentaba a sus enemigos que lo retaban en su reinado, David de una manera poderosa aplastaba a sus enemigos. Y comenzó Dios a engrandecer la vida de este gran rey.
hermano, que a través de los años, hermano, mientras yo miraba la historia de este hombre, que mientras más grandes son los ministerios, que mientras más se expande el territorio, que mientras más grande es el crecimiento espiritual, que mientras más grande es el árbol, más vulnerable es al ataque de las tormentas. Porque mientras más frondoso sea, más fuerza le puede hacer el viento. Un árbol que no tiene muchas ramas, es fácil de que el viento pase y no le hace daño. Pero cuando un hombre comienza a crecer en las manos de Dios, cuando un hombre alcanza un nivel, una estatura espiritual, tiene que andar con pasos firmes, tiene que andar recto, porque es vulnerable a todos los ataques del enemigo. A ese es el que señalan, a ese es el que atacan, a ese le atacan la esposa, a ese le atacan los hijos, a ese le atacan la familia, a ese le atacan el ministerio. Porque es que Dios ha comenzado a engrandecer su ministerio. Es porque ha comenzado y el diablo se aira de una manera poderosa. Hemos visto, hermano, en este libro de Segunda de Samuel, llegamos a la historia de David y Betsabé, hermano, una tristeza como hombre. La Biblia nos enseña, hermano, comenzando este capítulo, que llegaba un tiempo en que los reyes querían expandir sus territorios. Y no es malo expandir el territorio, pero la Biblia dice que salían a la guerra los reyes a combatir, a pelear, porque querían adquirir tesoros, ganancias. Pero la Biblia dice que Joab salió con el ejército al campo de batalla, y Joab aplastó a los amonitas. Sitieron a Raba, y dice la Biblia, hermano, que en este capítulo 11 comienza con una historia muy romántica, comienza con una historia muy linda, pero con un final demasiado de triste. Porque muchas veces lo que nosotros creemos que es bueno es malo, y Dios no va a pasar por alto esta cosa tan triste. Yo quiero que usted entienda, hermano, que esta relación, que aparentemente tan linda, hermano, trajo un final trágico, trajo un final bien triste para una familia entera, para una generación completa. El diablo, el Señor lo reprenda, no anda jugando, hermano. Dice la Biblia en este capítulo que al caer la tarde David se quedó en su palacio, y al caer la tarde David comenzó a caminar por el palacio, y mientras caminaba vio una mujer que se estaba bañando, y dice la Biblia que era muy hermosa. La Biblia dice, hermano, que cuando usted examina la vida de un hombre, de cualquier hombre que sea, el enemigo conoce quién tú eres. El enemigo conoce mis debilidades, pero también conoce las tuyas. Te conoce como la palma de sus manos. Y el enemigo, hermano, ese enemigo malvado, tenía un gran instrumento llamado Betsabé para destruir uno de los hombres más poderosos de la nación de Israel. Si usted mira la historia bíblica, el hombre más fuerte en la Biblia, Sansón, destruido, se durmió en la falda de una mujer. David, el hombre más guerrero, más valiente, el matagigantes, destruido por una mujer. La Biblia, que es la poderosa palabra
tiene mi corazón. Ese tiene otro corazón. Tenía el mío, pero ya no tiene el mío. La Biblia nos enseña en ese versículo 3, hermano, que cuando la vive esa mujer, mandó a preguntar quién era. Le dijeron quién era esa mujer. Le dijeron que esa mujer tenía marido. Pero cuando el diablo ciega los ojos de un hombre, cuando el diablo ciega la vida de una persona, hermano, yo quiero que usted entienda, hermano, que el enemigo no respeta a nadie. El enemigo no respeta títulos. El enemigo no respeta posiciones. El enemigo lanzó con todo lo que tenía. Ni tampoco respeta lugares. Él se cree que puede hacer lo que le dé la gana donde quiera. Eso es lo que él se cree. Pero tiene limitaciones, hermano. Cuando vemos que el enemigo, el Señor los reprende, hermano. Me da pena con los hermanos que salen a lugares que son vulnerables al pecado. Me da pena con los hermanos que salen a lugares que son vulnerables al pecado. Porque hay lugares que los cristianos no se deben de meter. Yo no creo que una playa es para ningún cristiano. No creo que hay lugares que uno va y se sorprende cuando ve lo que está sucediendo, sea un parque, sea lo que sea, uno dice, esto no es para conmigo. Yo quiero que usted entienda algo, hermano, que el enemigo, David no fue afuera a buscar el pecado. David no salió a buscar ese pecado. Como el diablo es muy astuto y conoce y está lleno de manifestaciones poderosas diabólicas para destruir a la gente, ¿sabe lo que hace el diablo? El enemigo fue hasta que David de su propio palacio pudiera ver a esa mujer. David no salió del palacio. ¿Sabe lo que te quiero decir? Que el pecado fue a buscar a David dentro del palacio real. Que el enemigo no respeta a nadie y va a tratar de hacer lo que tenga que hacer para derrotar, para destruir los ministerios. Es interesante ver que el enemigo interrumpió, se metió al territorio del rey. Oh, tú eres poderoso. Tú eres el que derrumba gigantes. Tú eres el que acabaste con todos los grandes guerreros enemigos filisteos. Tú acabaste con todas las naciones. Yo tengo algo reservado para ti. Yo tengo otro gigante más poderoso que tú. ¿Sabe qué, hermano? Cuando vemos la historia, poderoso Dios de este rey David, nosotros tenemos que meditar en esto, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña las consecuencias terribles que trae el pecado en la vida, en una familia de un hombre. Y mirando este capítulo, hay ocasiones en la vida de un hombre, hermano, que el hombre, un hombre de Dios, una mujer de Dios, una joven de Dios, que el diablo lo quiere destruir, que el enemigo lo quiere acabar con toda su familia, necesariamente no tiene que irse al mundo a buscar el pecado. Muchas veces el Señor reprende al diablo. Muchas veces el pecado viene a buscarte a la iglesia.
tratar de difamar el evangelio, de difamar a la gente de Dios, pero va a tratar de tumbar lo que es de Dios. Poderoso Dios. Vamos a ver que cuando Dios en este capítulo 4 en adelante, la Biblia dice, verso 4, y envió David mensajero y la tomó. Y vino a él y durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, esto fue un pecado entre dos de acuerdo, no fue una violación. Porque ella podía denunciarlo. Ella podía hacer muchas cosas en la ley en ese tiempo y no lo hizo, se quedó calladita. Tanto la Biblia dice que después que duerme con ella se purificaron, se limpiaron de su inmundicia. Mire, y no pasó nada. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Aquí vemos que los hombres con grandes influencias siempre abusan de su poder, de su autoridad. Pero podrán abusar ellos de su poder, de su autoridad. Pero hermano, Dios no se va a quedar callado. Dios un día se va a caer la tierra, conseguirá lo que ellos quieren. Pero un día se tendrán que enfrentar a alguien que dice la Biblia que el cielo y la tierra huirán delante de su presencia, porque no quieren estar en ese momento. La Biblia enseña en este capítulo 11 y verso 5 que aquella mujer que se había acostado con David le hizo saber a David una gran noticia. Le dijo: ¿sabe, David? El pecado que hemos cometido ha dado fruto. Porque el pecado siempre da fruto. David se creía que todo estaba bien, pero comenzó el problema, hermano. Aquella mujer estaba embarazada. Y da la triste historia de ese versículo 6 en adelante, hermano, que David, ¿verdad? David comenzó las estrategias diabólicas de David para encubrir, para tapar su pecado. Envió a Joab y le dijo: mándame a Urías el Eteo, que lo quiero de emergencia. Llegó Urías, lo trajo a la casa. David lo emborrachó, le dio comida que no hizo, le mandó un banquete a la casa y Urías durmiendo ahí. Volvió de nuevo y trató, y Urías durmiendo ahí. Volvió por tercera vez y Urías le dijo: pero ¿cómo yo voy a descender a mi casa a dormir con mi mujer cuando el arca del pacto está en una tienda, cuando los guerreros están luchando allá abajo, cuando mi Señor es rey? Yo tengo que dar mi vida por él. Un hombre lleno de honestidad, un hombre lleno de poder, un hombre que amaba la casa de Dios, un hombre que amaba el arca del pacto, un hombre que amaba a la nación de Israel. Y ahora el rey David está tratando las estrategias más poderosas para que él vaya a su casa y se acueste con su mujer. ¿A dónde llega el corazón de un hombre cuando el diablo lo entorpece? Mira, hermano, la Biblia dice, ¿verdad?, que David, cuando manda a buscar a Urías, todo lo que trató, nada le funcionó. Ahora en este versículo 14 en adelante, la Biblia dice que David llama a Urías y le dice: llévale esta carta a Joab. Este hombre era tan íntegro que no abrió esa carta. Pero ven a mí, quizá le doy una ojeadita por curiosidad. Pero lo que Urías no sabía, hermano, que en esa carta estaba la declaración de muerte de él. Estaba siendo confinado a muerte. Y llegó contento donde Joab: aquí te manda
para que los flecheros lo maten. Santo Jesús, aleluya. Y Dios, mire, y Dios apuntando. Y Dios apuntando. ¿Sabe qué? La Biblia dice, hermano, que cuando llegaron al campo de batalla, sucede lo que David quería. El versículo 16 al 27, la Biblia nos enseña que David consigue sus propósitos. Llegó un mensajero, le dijo: mira, tengo malas noticias, rey. Los hombres se acercaron mucho al muro, muchos hombres murieron, y también murió Urías el Eteo. Y David dijo dentro de él: gloria a Dios, resolví mi problema. Se creía que su problema estaba resuelto. ¿Sabe una cosa, hermano? Que la Biblia enseña que el pecado de adulterio tenían que ser apedreados los dos. Los dos tenían que ser apedreados. Que los hombres usarán su influencia, lo que tienen que hacer para librarse acá abajo, pero no se van a librar de la justicia divina. La Biblia dice en el versículo 25, David dijo unas palabras, le mandó a decir a Joab: no temas, acaba con los amonitas, porque la espada consume a uno hoy y consume a otro mañana. No sabía que se estaba sentenciando con las mismas palabras de su boca. Bueno, es muy delicado lo que uno confiesa con su boca. Por eso usted no me va a ir hablando palabras negativas. No, hermano, no. Hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice. Y la Biblia establece, hermano, que aparentemente resolvió el problema. La Biblia dice que pasado el luto de los 7 días de la mujer, David, contento, se la trae al palacio. Ahora tengo una mujer libre, viuda. Ay del pecado con conocimiento. Si usted tiene planeado hacer algo, hermano, con conocimiento, tenga cuidado. Tenga cuidado, que mientras yo oraba y me daba cuenta, decía: Señor, en el tiempo de Elí tú mandaste un profeta al lugar secreto de Elí donde nadie puede entrar. Y en este tiempo de David Dios también envió un profeta. Y Dios no se quedó callado. Dice la Biblia que la trajo a su casa, y el versículo 27 nos da una revelación poderosa. Dice que esto fue muy desagradable delante de los ojos de Jehová. Que Dios no estaba contento con lo que había sucedido. Y mire lo que dice ese versículo 27. Nos enseña ese versículo que habían pasado 9 meses de que David se había acostado con esta mujer. Habían pasado 9 meses que había asesinado a un hombre. Había 9 meses que había adulterado. Y es increíble que el pecado de adulterio da luz pecado. ¿Sabe una cosa? El pecado de adulterio dio a luz el pecado de homicidio. Porque el pecado engendra pecado. El pecado engendra pecado, hermano. Entonces David, pasado, dice la Biblia en este versículo 27, que la mujer da a luz un hijo. Habían pasado 9 meses y David
calladito. La Biblia dice en el Proverbio 6, 32 y 33, oiga esto, porque hoy en día lo que hay un relajo en la casa de Dios en muchos ministerios, hombres que cambian más de mujer que de carro. Pero la Biblia, yo siempre te voy a decir lo que la Biblia dice, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, lo que la Biblia enseña. De hombres que han pecado dentro de los ministerios. Y todos los que pecaron en la Biblia dentro de los ministerios no volvieron a ejercer su ministerio como antes. La Biblia dice en Proverbios 6:32, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Dice que el que comete adulterio, como cometió David aquí, es falto de entendimiento. Dice que su alma estaba corrompida. Versículo 33. No digo yo, dice la Biblia. 33. Heridas y vergüenza hallará. Dice la Biblia, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, lo que hizo, nunca será borrada. Hoy en día usted ve los ministerios, hombres que adulteran, que fornican cada 7 u 8 meses. Y usted los ve en YouTube, ahora es que vengo con poder. Después de la caída viene la restauración. Cuando la Biblia me enseña a mí que un hombre en el ministerio que cometa adulterio, Dios lo perdona en cuanto a salvación, pero no puede volver a ejercer un ministerio. Su afrenta nunca puede ser borrada. ¿Por qué, hermano? Porque el evangelio ha sido blasfemado por culpa de ellos en cada esquina. Y esos que son evangélicos, y esos que se llaman pentecostales, por culpa de esa gente el evangelio está siendo blasfemado en cada esquina. La Biblia enseña, la Biblia que es la poderosa palabra de Dios, hermano. En el capítulo 12, que Dios le da una parábola al profeta Natán. Y le da una enseñanza al profeta Natán bien hermosa. Natán, ¿verdad? Habían pasado 9 meses desde que David se había acostado con esta mujer y habían tenido un hijo. Ahora, David, llega el profeta Natán a donde David le dice, mira, escucha palabra de Jehová. Había un hombre rico y había uno pobre. Y había el rico, tenía suficientes ovejas, suficientes vacas, lleno rico de ganado. Pero había un pobrecito que tenía una sola oveja, que la había criado, que la había guardado, que la cuidaba como una hija, que la quería de una manera muy especial, dormía en su seno. Y la Biblia dice que le llegó visita al rico. Y dice la Biblia que el rico no quiso ninguna de sus ovejas, sino quiso la oveja del pobre. Y es una historia conmovedora cuando usted la mira desde el punto de vista que se le está hablando en este capítulo. Entonces, mientras yo leía ese versículo, me acordaba de un proverbio que está en la Biblia. Y cuando usted va al Proverbio 28:13, el que encubre su pecado no prosperará jamás, mas el que lo confiesa y se aparta
sorprenda. No se sorprenda que usted vea gente ministrando en pecado. No se sorprenda, hermano. Porque esta palabra de Dios nos revela, nos enseña. Dios no esconde nada de estos hombres ni menos de nosotros. Y dice la Biblia que David y Betsabé conocían lo que la Biblia decía acerca del adulterio. Conocían cuál era su condición. Sin embargo, ni ella confesó su pecado, ni tampoco David confesó. Se quedaron en silencio. ¿Y sabe una cosa? La Biblia dice, ¿verdad?, cómo Dios en su infinita misericordia, Dios dice: yo los voy a llamar a cuenta. Dios envía al profeta Natán y le da esa palabra, porque David ni se arrepintió, ni se humilló, ni le pidió perdón a Dios por lo que había hecho. Yo veía la historia y decía: Señor, pero ¿cómo puede ser que un hombre como el corazón tuyo? Me dijo que cuando se daña el corazón ya no es más de Dios. Tiene que ser restaurado, tiene que volver a ser santificado. Dios envía al profeta y le da esa palabra poderosa. Y yo decía: mire, hermano, si había algo que hay que hacer en la vida de un hombre, de una mujer, sea quien sea, hasta que tú y yo no estamos dispuestos a renunciar al pecado, a nuestro pasado, Dios no puede trabajar con nosotros. Pero cuando tú le dices a Dios: limpia a este hombre interior, renuncio al pecado, no importa lo que me cueste, estoy dispuesto a morir, quiero una identidad nueva, quiero vivir para ti, no importando que te señale tu familia y te diga, a mí me dicen: santurrón, quítate la caretita. Y yo digo: gloria a Dios, porque si a Cristo lo mataron, más a mí. Entonces, hermanos, hay que renunciar. Pero David no había renunciado al pecado. David lo que había sido que había amado, había acogido, había mimado. El pecado tenía nombre y se llamaba Betsabé. ¿No vemos esta triste historia, hermano? El pecado que David estaba haciendo con conocimiento. Vemos que este capítulo 12 comienza con una historia muy triste, ¿verdad? Y se le narró la historia, ¿verdad?, del hombre rico y el hombre pobre. Y viene la palabra de Jehová en el versículo 5. Y cuando David oyó la historia de que este hombre rico le había comido la cordera al pobre, David se enciende en ira. Un hombre violento, el que hizo tal cosa, es digno de muerte. Se estaba sentenciando él mismo. El que hizo tal cosa. Y me van escuchando las palabras que hablaba David. Debe pagar la cordera con 5 tantos, mucho más. No tuvo misericordia. Muchas veces somos bien rapiditos para juzgar. Muchas veces somos demasiado rápidos para juzgar, pero ¿qué tal cuando nos juzgan a nosotros? Qué fácil yo juzgar a el que hizo tal cosa es digno de muerte, pero si estás haciendo lo mismo. Y aquí viene
la palabra de Jehová. Diga, la sentencia. En ese versículo 7, cuando usted mira 12:7, después que le da esta parábola, el profeta le dice a David: David, ese hombre que no tiene misericordia, ese hombre que no quiso de sus corderas, sino que cogió la del pobre, ese hombre eres tú. Y comienza la palabra de Dios, y Dios comienza a recordarle: así dice Jehová, el Dios de Israel, yo te ungí por rey, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de Saúl, te di las mujeres de Saúl tu señor, te di el reino del norte, te di el reino del sur, te di todo lo que tú necesitabas. Pero mientras yo miraba este versículo, algo yo pude notar en este versículo, hermano, que el pecado muchas veces atrofia, estorba, elimina, quita, no permite que un ministerio llegue a su plenitud, porque Dios le habla a David, le dice: te libré, te di las mujeres, te di todo lo que tú querías. Y este versículo 8 termina diciendo: y te hubiera añadido mucho más si tú no hubieras cometido ese pecado. Te hubiera hecho grande, más grande de lo que eres. ¿Usted entiende lo que hizo el pecado con conocimiento? Que le estorbó, le cortó un ministerio a mitad. La grandeza que Dios tenía para David eran innumerables, pero el pecado, hermano, le cortó la bendición a un hombre. Qué tristeza, hermano, que Dios tenga que hacer esto. Yo quiero que usted vaya a la Biblia conmigo, abra su Biblia. Abra su Biblia, hermano, en el capítulo 12 de Segunda de Samuel. La sentencia de Dios. Y vamos a ir al versículo 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Versículo 9. La pregunta que Dios le hace: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Si te acuerdas que yo te ungí, cuando yo era jovencito, yo te ungí con mi espíritu. ¿Te fallé alguna vez? ¿Te dejé solo en el desierto? ¿Alguna vez perdiste alguna batalla? ¿No derrotaste a todos los enemigos? Cuando me pedías que te librara, te libré. Y ahora, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Por qué tienes en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué tienes en poco la palabra de Jehová? A Urías, la sentencia de Dios, sentencia de David, que fue el que mató a Urías. A Urías se le dio a espada, heriste a espada y tomaste su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Tuviste en poco la palabra de Jehová. Tomaste la mujer de un hombre que eran casados. Usaste a los amonitas para asesinar. Tú eres un asesino. Dios lo que le está diciendo: tú eres un adúltero, asesino delante de mí. Después que conocía la revelación de la palabra de Dios, un hombre que caminaba en el desierto lleno del Espíritu de Dios. La sentencia de Dios.
versículo triste, hermano. Este versículo 10 es un versículo triste. Por lo cual no se apartará jamás de tu casa la espada. Hermano, una maldición para toda una descendencia, toda la vida. Porque tomaste la mujer de un hombre ajeno. Porque asesinaste a un hombre con más cualidades que tú. Ahora la sentencia de Dios, jamás, y ese jamás tiene un término infinito que nunca se terminará. Y dice: por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuese tu mujer, por el pecado de adulterio, mi espada jamás se apartará de tu casa. Yo decía: Señor, tenga misericordia de nosotros como iglesia. Versículo 11. Así dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre de tu misma casa. De tu misma casa se va a levantar al enemigo. Pero no es porque Dios es malo. Es porque el pecado acarrea pecado. El pecado trae condición. De tu misma casa, dice ese versículo, haré levantar el mal. Tomaré las mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, y él yacerá con ella a la vista del sol. Ahora viene el consejero de David, el gran consejero de David. Llama a Salomón y le dice: ¿sabe qué? Hay que desacreditar a David. Acuéstate con las mujeres de David delante de todo el pueblo. Que el pueblo sepa que tú eres el rey, Absalón. ¿Y qué hace Absalón? Se acuesta con las mujeres de David. Dios le había dicho que uno de sus hijos iba a acostar con sus mujeres. Porque asesinaste, porque adulteraste. Y yo meditaba en casa y decía: Señor, ¿por qué hay tanta familia con tanta maldición? Tantas no salen de una para caer en otra. Que si adulterio, que si fornicación, que si los hijos, que si la familia, que si le matan, que si le asesinan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? Porque las consecuencias del pecado. Porque saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y Dios no va a pasar por alto ni mi condición, ni la tuya tampoco. ¿Sabe una cosa, hermano? Mira este versículo. Lea el versículo 12. Mira ese versículo 12. Míralo bien en la Biblia. Porque yo creo en los profetas de Dios. Yo creo en los profetas de Dios. Yo creo que hay hombres que son terribles en la profecía, que Dios los usa. Me acuerdo que cuando nosotros fuimos a la República Dominicana, fuimos un viaje misionero. Mire, Cristalita estaba así chiquitita, pero así, corriendo entre la gente. Y había un matrimonio, para gloria de Dios, que Dios le usaba maravillosamente. Y cuando la vio, la cogió al hombro el predicador y dijo: ¿de quién es esta niña? Y nosotros somos los padres de esa niña. Y él dijo: ¿usted sabe por qué padece esta condición? Yo dije: no. Y me dijo: ¿sabe por qué? Porque esta niña la escogió Dios desde antes de nacer. Escogida por Dios. Y yo le dije: desde chiquita yo le he dicho a mi esposa que esto es una niña especial, que Dios la llamó con un propósito grande. Y yo decía: wow, que nuestro Dios confirmaba lo que nosotros decíamos.
Pero vaya a este versículo 12 en la Biblia. La palabra que el profeta le dice a David: porque tú lo hiciste en secreto, te escondiste para pecar, cerraste bien las puertas, nadie te vio, te cuidaste de que nadie la viera salir ni que nadie la viera entrar a los aposentos. Tú lo hiciste en secreto, mas yo esto lo haré delante de Israel en pleno sol. Tú lo hiciste en secreto, yo te voy a revelar lo que voy a hacer con los tuyos en público. Vino Dios y hizo que Absalón se acuesta con todas las mujeres de David ahí, delante en público. Porque lo que Dios dice se cumple. Mira, hermano, en el versículo 13, después de 9 meses, sale por la boca de David el profeta: pequé. ¿Por qué no lo confesó al principio? Hubiera evitado la matanza de sus hijos, hubiera evitado la desgracia. Pero es más fácil de lo que la gente diga parecer que soy tremendo, parecer que estoy bien. ¿Y qué tal delante de Dios? ¿Qué tal dice Dios? Pero yo creo que el profeta anónimo viene por ahí. Yo creo que el profeta anónimo viene bajando, hermano. Yo creo que Dios tiene planes. Y mire lo que sucede en esta palabra. La Biblia dice que David reconoce su pecado. En el versículo 14 dice: pequé. ¿Verdad que sí? Pero este pecado que cometió David, que se creía que nadie lo había visto, había llegado a los oídos de todos los enemigos de Israel. Y por culpa de David de Sabé, dice la Biblia que el adulterio de David y el homicidio que hicieron junto entre los dos, hicieron blasfemar el nombre de Jehová entre los paganos. Y como hicieron blasfemar el nombre de Dios, ¿usted cree que Dios iba a quedar con las manos cruzadas? Dice que esto trajo una maldición terrible sobre la vida de la familia de David. Verso 10 dice que jamás se apartaría la espada de Jehová de tu familia. En el capítulo 13 comienza la palabra del profeta a tomar vida. La Biblia dice que David tenía un hijo llamado Amnón, y este muchacho se enamoró enfermizamente de Tamar, la hermana de Absalón. Un tío de David lo aconsejó y le dijo: anda el enfermo y que la manden a tu casa y que te cocine, que te dé. Y cuando ella llega allá, él no quería eso, lo que quiso fue la violó. Hermano, y una mujer violada en la nación de Israel es mejor que la mataran, es mejor que la asesinaran y no la violaran. Era desgraciada para toda la vida. Eso era algo que nadie se iba a casar, iba a ser repudiada, nadie quería saber de ella. Y dice la Biblia, hermano, en este versículo, capítulo 13 y verso 14, que la deshonró por vida, después la viola. Y dice la Biblia que después que la viola, la manda a tirar para afuera, y dice que la odió más que lo que la amaba. Porque era la palabra de Dios, tenía que cumplirse. Ahora la maldición había comenzado a tomar posición. Ahora en el capítulo 13, del versículo 20 al 39, David tenía otro hijo llamado Absalón,
que era hermano de Tamar. Y en el versículo 29 comienza Absalón en su corazón, lo tenía desde hace tiempo: ¿cómo yo voy a matar a mi hermano? Hace una fiesta para trasquilar las ovejas, lo lleva allá, lo emborracha y le dijo a los criados: cuando esté borrachito, asesínalo por orden mía. ¿Qué hicieron los criados? Asesinaron a Amnón. La palabra de Dios, la maldición moviéndose en una familia por culpa de un pecado con conocimiento. ¿Sabe qué, hermano? La Biblia dice en el capítulo 18 de Segunda de Samuel que Absalón se proclama rey y quiere el reinado también. Comienza con un gran ejército a perseguir a David, su pueblo. Le dan órdenes a los guerreros. David, que hermano, si hay algo que tenía David malo, era que mimaba mucho a los hijos. No los disciplinaba, no los corregía con mano dura. Los hermanos matándose entre ellos y él llorando. Ahora Absalón se revela con un gran ejército, busca a David para matarlo, y David dice: ¡ay! No me toquen a mi hijo Absalón. Dice la Biblia que Joab llegó con sus guerreros. Joab andaba con un grupo de valientes guerreros. Joab andaba con 10 flecheros terribles. Y dice la Biblia que Absalón iba en su muro y se enredó en una encina y se quedó guindando. Y le dieron la noticia a Absalón que Absalón estaba guindando a Joab. Joab llegó, le metió 3 dardos en el corazón. Y sus 10 flecheros, dice la Biblia, que lo acabaron, lo asesinaron a flechazo limpio. Ahora el segundo hijo de David muere asesinado. Y la Biblia dice, hermano, ¿verdad?, que David lloraba de una manera terrible la muerte de Absalón, el que estaba buscando su muerte. Cualquier padre llora por los hijos, hermano. Primera de Reyes, oiga esto, 1 y 2. Salomón es proclamado rey de Israel. Y David tenía un hijo llamado Adonías, que era mayor que Salomón. Y legalmente le tocaba el trono, por preferencia de edad, le tocaba el trono a Adonías. Pero Adonías, como malicioso, le pide a la mamá de Salomón, a Betsabé, que le hiciera una petición a Salomón. Le dice: mira, yo tengo una petición delante de ti para que tú me le pidas a Salomón. ¿Y cuál es la petición? Que tú me des a Abisag Sunamita, una mujer que dice la Biblia que cuando David estaba viejito anciano, lo trajeron para calentarlo, pero dice la Biblia que David ya estaba demasiado de viejo y esta mujer pertenecía al harén de David. Y Adonías quería a esta mujer porque si se la hubieran dado, nadie le podía quitar el trono legalmente a Adonías. Y Salomón dijo: este sinvergüenza es digno de muerte, a este lo voy a matar yo hoy, dijo Salomón. Y la mamá se quedaría impresionada con las palabras de Salomón. ¿Y sabe lo que hizo Salomón? Salomón le dijo a su guerrero de espalda, al que estaba cerca de él, le dijo: vete y asesina a Adonías. ¿Y sabe qué? Se levantó y asesinó a Adonías, este hombre. Una desgracia tras de otra en los hijos de David, un hijo matando al otro, otro matando al otro. ¿Por qué, hermano? Por el pecado de conocimiento. Yo quiero que usted entienda, hermano, que Dios le dijo a David: mi espada jamás se apartará de los tuyos. Y mientras yo miraba el ministerio de Jesucristo, cuando Jesucristo estaba sanando a los enfermos, los ciegos, hijo de David, ten misericordia de mí. Y pasaba por los lugares Jesús, y los enfermos clamaban: hijo de David. Y miren
usted lee este libro es maravilloso, los pactos de Dios con David. Y ni fue Salomón ni ninguno de los hijos del rey David era el candidato. Estaba hablando de la persona de Jesucristo. Ahora vemos en San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 19, versículo 34. Cristo es llevado al Calvario. Aquella maldición que por el conocimiento de David había cometido con Betsabé estaba vigente todavía. A Dios no se le había olvidado. Lo llevan al Calvario a mi Cristo, lo crucifican, muere en la cruz. Pero faltaba una palabra que Dios le había dicho a David. Cristo está muerto en la cruz, nuestro Señor ahí. Y dice la Biblia que un soldado saca la espada y le traspasa su costado. Porque la maldición de David llegó hasta el Calvario de Jesucristo. El pecado con conocimiento llegó hasta el Calvario. Yo decía, Dios mío, que ese pecado de un hombre y una mujer que llegara hasta el Calvario. Yo aprendí algo, hermano. El que juega con el pecado siempre pierde. El pecado siempre le gana al hombre. Estamos hablando del que juega con el pecado. Y yo quiero terminar con esto. Si el pecado de David y de Betsabé con conocimiento llegó hasta el Calvario, ¿hasta dónde llegará el pecado con conocimiento tuyo y mío? Si el de David y Betsabé llegó hasta el Calvario, ¿a dónde llegará el tuyo y el mío? Entendemos, hermanos, que las personas que no tienen a Dios, que no le sirven al Señor, que no han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, si usted se arrepiente y se convierte, Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No importa cuál ha sido el pecado en el pasado. Una persona que no tiene a Cristo nunca puede cometer un pecado de muerte. Todos los pecados son mortales. Pero cuando hablamos pecados de muerte, estamos hablando de gente que peca con el conocimiento del Espíritu Santo. Y cuando leímos Hebreos 10, dice que los que desprecian la gracia de Dios y le hacen afrenta al Espíritu de gracia. Gente que pecan en contra del Espíritu Santo. Pero el que no tiene a Dios, el que no conoce el Evangelio, no puede cometer estos pecados. Pecado de muerte, apostasía. Pecados que condenan al hombre eternamente. Pero usted tiene la oportunidad de abrir su corazón y decirle al Señor: borra mis pecados hoy. Usted me puede limpiar con su sangre preciosa. Yo recibo esa sangre preciosa. Entonces, si usted es valiente, usted dice: yo estoy dispuesto a renunciar a mi pasado. Yo renuncio a mi vida pasada. Desde hoy yo rompo con el pecado y le digo al diablo que ya yo no soy más esa persona. Que yo quiero vivir para Dios. Que yo quiero ser templo del Espíritu Santo. Que mi vida desde hoy en adelante será guiada por el Espíritu de Dios. Que yo le voy a entregar el timón, el control de mi vida a Jesucristo. Y Jesucristo dice: hoy te hago mi hijo. Ya no será más una criatura. Hoy te hago mi hijo amado. Pero, hermano, una gran advertencia a todos aquellos que pecan con conocimiento.
que saben lo que están planeando. Y Dios tenga misericordia. Yo no sé. Y no le pregunto a Dios. Ni le pregunto a Dios quién, ni cómo, ni dónde, ni quiero saber tampoco. Pero mi Rey soberano sí sabe. Y si algo tiene nuestro Dios, es que nuestro Dios no se equivoca. Téngalo por seguro. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Nuestro pastor.